En Morelos fueron detenidos 24 colombianos ligados con préstamos gota a gota. 6:22 de la mañana. La bruma aún abraza las montañas de Tepoztlán cuando un convoy de patrullas estatales irrumpe en una calle adoquinada. Los vecinos apenas alcanzan a distinguir siluetas negras que rodean dos casas rentadas para turistas. Adentro se escucha el crujir de cajas de cartón, libretas manchadas con números imposibles, copias de credenciales de elector, pagarés firmados con tinta temblorosa. Un agente ordena: manos arriba, gota a gota. El código para una red de extorsión que lleva años exprimiendo a comerciantes desde Jiutepec hasta Emiliano Zapata. En menos de 10 minutos, 24 hombres y mujeres de acento colombiano salen esposados. Uno intenta explicar que solo ayudaba con los cobros. Otro esconde un rosario que usaba como libreta secreta. Cada cuenta saldada estaba marcada con una medallita de San Judas. En la caja fuerte improvisada, los policías hallan fotos de motos con placas falsificadas y 100 copias de escrituras de casas en Cuernavaca. Garantías arrancadas a víctimas que jamás imaginaron perderlo todo por pedir 10,000 pesos, rápido y sin requisitos. Cuando el sol rompe la neblina, un funcionario del Instituto Nacional de Migración confirma la orden: traslado inmediato al aeropuerto, deportación vía Bogotá. La fila de 24 se pierde en la carretera, pero las libretas quedan como prueba de un tentáculo que va más allá del préstamo usurero: fraude vehicular, delitos inmobiliarios y un puente operativo con la familia michoacana. ¿Cómo funciona el gota a gota y por qué un préstamo de 500 pesos puede convertirse en una amenaza de muerte? Acompáñame al interior de un negocio que casi pierde su inventario y su libertad, cuando la deuda avanzó como veneno diario. El señor Luis necesitaba solo 10,000 pesos para surtir su puesto de jugos en Jiutepec. Le dijeron que era rápido y sin buró. Una visita de 2 colombianos en moto, un fajo nuevo de billetes y un pagaré en blanco. Al día siguiente empezó el veneno. 20% de interés diario. Cada tarde, 200 pesos extra. A la semana debía más de lo que pidió. Cuando intentó retrasarse, le exigieron la credencial de elector y la tarjeta de circulación como garantía. Era la primera soga. Con esos documentos tramitarían nuevos créditos, cambiarían la factura de su moto o incluso falsificarían escrituras. Ese esquema se repite en Cuernavaca, Temixco y Yautepec. Préstamos express, intereses imposibles y un método de terror blando. Según un informe de Milenio sobre el fenómeno, las tasas van del 20 al 30% diario y las deudas suelen arrancar en 500 pesos y trepar hasta 60,000. El mecanismo fue radiografiado por El País en Colombia. Los prestamistas comienzan amables, pero al tercer atraso envían audios con amenazas o visitan negocios con matracas a plena luz. La MVP 2023 revela que 16 de cada 100 extorsiones denunciadas en México vienen ya de este modelo ilegal. Y no es solo dinero. Víctimas pierden identidad, vehículos y hasta viviendas, porque los colombianos exigen firmas en hojas en blanco y luego simulan ventas o endosos. De ahí el salto a fraudes inmobiliarios que la Secretaría de Seguridad morelense ahora investiga. ¿Quién financia a los cobradores y cómo terminan conectados con grupos como Los Maya o la familia michoacana? En el siguiente bloque entraremos a la casa de operación en Tepoztlán, donde libretas marcadas con santos y un GPS infantil revelan la logística que sostenía esta red. La Casa Blanca con tejas rojas se anunciaba en Airbnb como retiro holístico con vista al Tepozteco. Nadie sospechaba que tras la Puerta Verde se almacenaban 50 libretas cubiertas de estampas de San Judas Tadeo. Cada santo tapaba un nombre, un monto y una fecha límite. En la sala, una mesa plegable exhibía hileras de celulares baratos.
Todos vibraban al mismo tiempo a las 6 de la tarde, justo cuando los cobradores salían en motocicleta a los mercados de Jiutepec y Temixco. Uno de ellos llevaba en la muñeca un reloj de plástico para niños, en realidad un GPS rastreador que enviaba su ruta a un chat encriptado cada 15 segundos, por si la policía aparecía. Según la Secretaría de Seguridad de Morelos, esta casa fungía como punto de interconexión y residencia de los 24 colombianos y coordinaba préstamos en 6 municipios. El algoritmo era simple: reparto matutino de efectivo, cobro vespertino con intereses de 20% y recolección nocturna en Tepoztlán. Cuando las libretas se llenaban, se digitalizaban en hojas de Excel guardadas en la nube, contraseña, la fecha de un santo, y el papel se quemaba en el asador del patio trasero. Lo inquietante no era solo la eficiencia, sino la protección local. El secretario de Seguridad reveló que los prestamistas se vincularon con los Maya en Cuernavaca y la familia michoacana en Jiutepec. Los mexicanos ofrecían seguridad armada a cambio de listas de deudores que podían convertirse en blanco de extorsiones mayores o reclutamiento forzado. Por eso los colombianos operaban con impunidad. Tenían quien intimidara y quien lavara el dinero rápido. Entre las pruebas aseguradas, los agentes hallaron un cuaderno aparte, nombres subrayados en rojo y la palabra venta al lado de placas vehiculares. El patrón coincide con lo visto en Toluca días antes, donde otra célula usaba tarjetas religiosas para registrar pagos y al caer el importe, cambiaba la factura del coche de la víctima por la suya. Aquella mañana, tras confiscar las libretas y el GPS, las autoridades planearon la deportación express. Pero, ¿basta subirlos a un avión para cortar la red? En el próximo bloque, seguiremos el rastro de las identidades robadas y descubriremos cómo un préstamo impagable termina convertido en título de propiedad falsificado. Don José, dueño de una pequeña refaccionaria en Emiliano Zapata, entregó su INE como garantía cuando el interés diario lo asfixiaba. 2 semanas después, su buzón recibió una carta notarial. Su camioneta, registrada a su nombre, había sido vendida a un tercero en Toluca. El modus operandi parte siempre igual. Capturan todas las identificaciones de la víctima: INE, licencia, tarjeta de circulación. Las escanean en la casa de Tepoztlán y las suben a un drive secreto. Con ellas, los falsificadores elaboran contratos de compra-venta de vehículos, endosos de placas e incluso cesiones de derechos sobre lotes. La Secretaría de Seguridad de Morelos confirmó que entre los documentos incautados había 58 formatos de cambio de propietario, varios ya registrados en la plataforma de movilidad estatal. Así, el préstamo Gotas convertía un atraso de pago en robo patrimonial. Una carpeta paralela de la Fiscalía señala que las identificaciones también servían para abrir cuentas bancarias fantasma, utilizadas por la familia michoacana para recibir extorsiones digitales. De esta forma, el gota a gota se integra a crímenes mayores: falsificación, fraude vehicular, lavado de dinero. En Toluca, la célula desmantelada el 11 de julio operaba con el mismo libreto. Tarjetas religiosas marcaban a los boletos verdes, víctimas aptas para despojo de coches, y los papeles circulaban entre talleres de Naucalpan para cambiar números de serie. La Fiscalía mexiquense añadió cohecho a sus cargos porque los prestamistas intentaron sobornar a policías estatales con 20,000 pesos y un auto compacto. Para cientos de deudores, el infierno empieza cuando el cobrador pronuncia la frase: «Hoy me pagas con lo que tengas». Lo que tenga puede ser tu INE, tus escrituras, tu moto o el contrato del local donde trabajas. Y con cada documento robado, la red extiende tentáculos a notarías, automotrices y agentes inmobiliarios corruptos. La deportación de los 24 colombianos corta una cabeza de la hidra. Pero, ¿qué pasa con las libretas verdes
en manos de los aliados mexicanos que se quedaron. En el próximo bloque, seguiremos al convoy del INM rumbo al aeropuerto y veremos por qué la salida del país es, para algunos, apenas un respiro temporal. Al caer la tarde, las patrullas estatales escoltaron un autobús blanco hasta la pista del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros. En fila, 24 colombianos, 18 hombres y 6 mujeres, subieron con grilletes plásticos y un único morral transparente con pertenencias mínimas. Personal del Instituto Nacional de Migración, INM, leyó en voz alta la causa administrativa: estancia irregular y actividades ilícitas. Minutos después, el avión charter de la Policía Nacional Colombiana despegó rumbo a Bogotá. Todo el procedimiento quedó grabado por 24 Morelos y transmitido en directo. Una deportación relámpago que, sobre el papel, cierra el caso. Pero la historia no acaba en la aduana. Según expertos consultados por Infobae, estas células se reconstituyen en menos de 2 meses. Los cabecillas reclutan nuevos cobradores en Medellín o Cali, les dan un manual y vuelven a mandarlos como turistas. La deportación corta la operación local, sí, pero los contactos mexicanos, los Maya y la familia michoacana, conservan las libretas y continúan el cobro con halcones locales. El secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia, lo reconoce. Es un paso fuerte, pero necesitamos procedimientos penales para quienes se quedan con las bases de datos y los deudores. Por eso la Fiscalía Morelense abrió carpetas por falsificación y fraude contra 3 mexicanos que daban refugio y alteraban documentos. El INM, por su parte, alertó a aduanas de que los 24 deportados no podrán volver legalmente antes de 5 años. Aún así, la frontera sur sigue siendo porosa. En el avión, uno de los deportados, identificado como Juan David A., se despidió en voz baja: «Esto no termina aquí, parce». Para las autoridades, esa frase encarna el desafío. Cada gota de extorsión que se evapora en Morelos puede condensarse de nuevo en otra ciudad mexicana o centroamericana. Mientras el charter cruza el Caribe, los municipios de Cuernavaca y Jutepec sienten un alivio estadístico. Las denuncias bajan 40%, pero el silencio podría ser solo la calma antes de la reconfiguración. En el próximo bloque, analizaremos el efecto económico inmediato en los mercados locales y si la ausencia de los cobradores realmente libera a los pequeños negocios o los deja vulnerables a un depredador aún mayor. 2 días después de la redada, el mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca huele a pan recién horneado en lugar de adrenalina. Doña Lupe, que vende verdura desde hace 20 años, respira aliviada. Nadie pasó a las 6 de la tarde para cobrar la cuota diaria. Lo mismo sucede en los bazares de Jutepec y Temixco. Según la policía estatal, las llamadas de extorsión cayeron 40% respecto a la semana anterior. Pero el alivio tiene sabor a interrogante. Los tenderos notan que los clientes aún pagan con cautela. Muchos arrastran deudas imposibles de saldar, y los pagarés siguen en manos de prestamistas mexicanos que colaboraban con los colombianos. La inseguridad no se borra, solo cambia de rostro. Ahora se rumora que los Maya enviarán a cobradores locales para no perder flujo de efectivo, mientras la familia michoacana podría convertir las listas de deudores en blanco para extorsión telefónica. El fenómeno ya se vio en Toluca. Cuando la célula colombiana cayó el 11 de julio, los huecos los llenaron tramitadores de préstamos digitales que cobran comisiones ilegales y amenazan con doxear a clientes morosos. Mexico News Daily reportó que estas apps se conectan con call centers en Asia, demostrando que el gota a gota puede mutar en modalidad virtual en cuestión de semanas. Los economistas locales advierten un segundo golpe. Muchos negocios usaron el préstamo para capital de trabajo y ahora deben al banco formal y a la red criminal,
una doble carga que estrangula flujo de caja. Si el gobierno no activa un plan de microcréditos legítimos, el vacío financiero puede atraer a tiburones aún peores, quizá con base en otro país o con habilidades digitales. Las cifras bajaron esta semana, pero el gota a gota es un virus que viaja desde Bogotá hasta Santiago de Chile. En el próximo bloque daremos un salto regional. Seguiremos la ruta del préstamo ilegal por Sudamérica y veremos cómo se adaptó en CDMX, Chile y El Salvador. Porque la historia que empezó en Morelos es solo una página de un manual transnacional. La historia del gota a gota no empieza en Morelos ni termina en Bogotá. En Cali, Colombia, los primeros prestamistas salían en moto con maletines de lona y libretas manchadas de sudor. Los llamaban pagadiarios. Cuando la presión policial los ahogó, tomaron avión a Lima, cruzaron a Santiago y en menos de una década, su manual de terror llegó al zócalo capitalino. Inside Crime documenta que en 2017 la Ciudad de México ya acumulaba 1,000 quejas formales por este método, todas ligadas a colombianos que operaban desde Tláhuac y Nesa. En Chile, el fenómeno estalló en 2019. Un informe de El País describe calles de Santiago cubiertas con volantes de crédito fácil, sin papeles, y revela que al menos 10,000 víctimas firmaron pagarés con intereses superiores al 30% diario antes de que la PDI desmantelara una célula de 13 ciudadanos colombianos. El patrón calcado: préstamo rápido, intereses asfixiantes, amenazas si el pago se retrasa, y la captura de documentos que luego sirven para fraudes vehiculares o inmobiliarios. Más al norte, en El Salvador, la Operación Jaguar de 2023 detuvo a 110 colombianos y venezolanos ligados a la misma red. Los fiscales confiscaron 160 libretas con nombres codificados y comprobaron que parte de los intereses financiaba el tráfico de cocaína hacia Centroamérica. La lógica del virus es simple. Cuando un país refuerza fronteras, la célula cruza a otro. Cuando cae una cabeza, surge otra con nueva visa de turista. Hoy, con la deportación de los 24 prestamistas de Morelos, las autoridades temen el rebote digital. Apps de microcrédito express, hosteadas en servidores de Singapur, que cobran comisiones ilegales y amenazan con publicar fotos personales si el usuario se atrasa. El gota a gota muta del pasillo del mercado a la notificación push. Ante un método que atraviesa fronteras y pantallas, ¿puede la legislación mexicana frenar al próximo prestamista antes de que cruce el puente migratorio? En el siguiente bloque, viajaremos al Congreso y a los juzgados. Veremos las penas existentes, los vacíos legales y la propuesta de tipificar el gota a gota como crimen organizado para que las libretas con santos no vuelvan a llenar sus páginas. Ciudad de México, Sala A del Congreso de la Unión. El diputado Víctor Aguilar despliega sobre el estrado una libreta incautada en Jiutepec, cada página marcada con la imagen de un santo y un porcentaje. Esto no es microcrédito, es crimen organizado, sentencia. Sin embargo, la asesora jurídica de la Cámara le recuerda que en el Código Penal Federal, el gota a gota no existe como figura autónoma. Las fiscalías deben estirarlo a extorsión, pena de 2 a 8 años, o usura, que depende de leyes civiles y raras veces pisa la cárcel. Una nota explicativa de Milenio detalla el problema. La modalidad combina préstamo, amenaza, robo de identidad y fraude documental, pero cada delito se investiga por separado, lo que diluye la evidencia y complica la prisión preventiva. El artículo cita que, a nivel nacional, 16 de cada 100 extorsiones denunciadas en 2023 fueron gota a gota. Aún así, ninguno de los 32 códigos estatales lo tipifica de forma específica. Ante eso, la Comisión de Seguridad presentó en mayo de 2025 una iniciativa de reforma que propone: 1.
crear el delito de financiamiento depredador, con penas de 8 a 15 años, si hay intereses superiores al 10% mensual. 2. Agravante automática cuando se obligue al deudor a entregar documentos oficiales. 3. Facilidad para decomisar casas de operación y congelar cuentas en menos de 48 horas, como ocurre con el narcomenudeo. Pero los abogados defensores advierten, si la reforma se aprueba sin control, podría penalizar a prestamistas formales de baja escala. La Concanaco agrega que la solución real es microcrédito estatal, para evitar que comerciantes desesperados firmen pagarés de usura. Mientras el debate se alarga, los jueces siguen procesando casos con piezas sueltas y las libretas de Santos esperan su turno en bodegas de pruebas. Morelos vive un respiro, pero la ley todavía anda un paso atrás. Si la reforma no avanza, ¿cuánto tardará otra célula en rentar una casa holística y llenar nuevas libretas? En el bloque final, cruzaremos de nuevo la línea entre víctima y verdugo y veremos qué pasos concretos propone la Secretaría de Seguridad para blindar a los mercados antes de que suene el próximo cobro diario. El secretario Miguel Ángel Urrutia mira el mapa de Morelos tachonado con chinchetas rojas. Cada una era un cobrador gota a gota. Hoy, después de la deportación, la mitad han desaparecido, pero él lo sabe, el silencio es frágil. Por eso anuncia 3 pasos inmediatos. 1. Módulos móviles, extorsión cero. Camionetas de la SSP recorrerán mercados de Cuernavaca, Jutepec y Temixco para levantar denuncias sin cita ni costo. 2. Alerta documental, registro público y hacienda estatal cruzarán datos. Si alguien intenta vender un auto, casa o cambiar placas con INE ajena, el sistema enviará un aviso en menos de 24 horas. 3. Microcréditos blindados. En alianza con Nafin, se abrirá una línea de apoyo de hasta 50,000 pesos al 5% anual para pequeños negocios, con garantía estatal, para que el dinero legal compita con el usurero. La red del gota a gota quedó temporalmente rota, pero las libretas con Santos aún brillan bajo la cinta de evidencia. Cada negocio que escape hoy del interés depredador vale más que 1,000 patrullas mañana. Si alguna vez has sentido la presión de un préstamo express o conoces a quien firmó su propio despojo, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia ayuda a dibujar el próximo mapa de prevención. Si este reportaje te dio contexto y te abrió los ojos, apóyanos con un me gusta. Suscríbete al canal Reporte a México y activa la campanita para recibir nuestras siguientes investigaciones antes de que caiga la próxima gota de miedo. Comparte este video con quien necesite pensarlo 2 veces antes de aceptar dinero fácil, porque la única forma de vaciar este vaso envenenado es entre todos, paso a paso y voz a voz.